tener la responsabilidad de grabar con 18 grupos no es fácil. O sea, desde el aspecto técnico es un desafío para mí y también creo que para el programa, porque para mí el guaraní es porque estamos en Paraguay y el soul es los 18 grupos que pasaron por el estudio a dejar eso, dejaron su alma en los 18 programas. Una de las anécdotas que tengo para comentar sobre el guaraní, una es súper positiva, que es un programa que a mí me marcó, que no pensé que iba a salir tan bien como salió el sonido, que fue el programa de José Villamayor, que a mí me sorprendió lo bien que sonó. Me transporté a 1970 y para mí fue escuchar a Jimi Hendrix. Y fue un programa que a mí realmente me marcó, porque fue un programa que salió muy fluido, casi todo fue rápido, o sea, la interpretación de ellos fue excelente. La experiencia de grabar en Guaraní Soul realmente fue increíble, increíble para mí. Mucha gente, pudimos llegar a mucha gente, vio mucha gente el programa. Pude hacer conocer un poco la música de mi trío eléctrico, que es con lo que ando girando bastante. Me ayudó realmente mucho para muchos trabajos. Creo que es demasiado importante, ¿verdad?, que todo el mundo tenga acceso a la música, ¿verdad?, a todo tipo de música. Y bueno, este es un programa increíble para una experiencia así, ¿verdad?, y de alta calidad por sobre todo. Y la importancia de un programa así, pienso que es por sobre todo ofrecer al público arte, ¿verdad? Y no lo que uno siempre estaba acostumbrado, ¿verdad? O sea, a la normalidad de todos los programas, qué sé yo, ¿verdad? Algo diferente, con lo que una persona se puede nutrir de diferentes estilos, de algo nuestro, música paraguaya que no necesariamente sea folclórica, ¿verdad? Música hecha acá en casa, ¿verdad?, que tal vez de otra manera no podría escucharla, ¿verdad?
como Guaraní Soul es hiper importante, ¿verdad? Para la educación sonora, auditiva del público. Pienso que debería ser por lo menos declarado de interés cultural, ¿verdad? Hay que conseguir un poquito más de fondos también para que esto esté más aún al alcance de la gente. Es demasiado importante este programa. No sé, hay gente que nunca me había escuchado en la vida, de repente me ve todo el tiempo, hasta mi vecino que nunca me escuchó me dijo, hey, ¿sabes que te vi en Guaraní Soul Session? Escuché tu tema de Yahoo, me dijo, impresionante. Ahora sabe que compongo también el tipo. Muchísimas felicidades al programa Guaraní Soul Session. Muchísimas felicidades a nuestra superconductora Ali Martin, a Ornella, a toda la producción increíble, el sonido impresionante, todo. Ojalá que esto dure por lo menos hasta que yo tenga 70 años, ¿verdad? Que siga habiendo Guaraní Soul Session. Felicidades.